Bueno, este libro, Reconciliación, una historia compartida entre el País Vasco y Colombia, surgió dentro del marco del proceso de diálogo de contrarios y enemigos denominado el ejercicio Calima, que es un ejercicio en el cual excombatientes, miembros de los partidos políticos, empresarios de la región y gente de los movimientos sociales desde hace más o menos unos 3 años se encuentra para pensar el futuro del norte del Cauca y Buenaventura. El libro nace de una experiencia de intercambio con unos profesores de la Universidad de Deusto. Ellos vinieron a Colombia, a Cali, a pasar un mes en el instituto como para poder también hacer esta comparación un poco entre lo que ha pasado en el tema de justicia y reconciliación del País Vasco y lo que está pasando en Colombia. 2 procesos de paz, uno con ETA, otro con las FARC, y en el centro las víctimas. Y a partir de las víctimas creíamos que era muy importante compartir las experiencias, dificultades, retos, avances, milagros que se dan en este tipo de ejercicios y poderlas narrar y contar al país. Fue muy interesante porque para cada capítulo se formó unos pares, pues se formó pares académicos, pues una persona de la Universidad de la Javeriana de Cali y otra persona de la Universidad de Deusto del País Vasco. Entonces los autores también, como parte del proceso de escribir, tuvieron la posibilidad de hablar sobre los temas que les parecieron los más importantes para poder construir unos capítulos que se complementaban como en el enfoque de la mirada. Bueno, a grandes rasgos el libro buscaba hacer un análisis comparativo entre el conflicto colombiano y el conflicto del País Vasco. Mi capítulo pretendía hacer un contexto muy general, pensado para lectores que no conocieran muy bien el caso colombiano, acerca pues de las principales características de nuestro conflicto por un lado, y también un breve resumen, una breve presentación de cómo habían sido las políticas de construcción de paz y el papel de la sociedad civil en ese proceso. En el País Vasco hubo procesos de justicia restaurativa más pequeñas, más concentrados, que promovía encuentros, digamos, entre víctimas y victimarias, entre mismos grupos de víctimas, y también que ha promovido como la no repetición a través de ejercicios también al nivel escolar. En cambio, Colombia se ha planteado como parte de un proceso de justicia transicional un sistema de varios mecanismos que funciona de una forma integral, la idea siendo que cuando un proceso de justicia transicional puede reconocer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, que eso forma una base sólida para que el país puede avanzar hacia la reconciliación. La clave intergeneracional nos une de manera importante en las experiencias tanto de Colombia como del País Vasco. En este capítulo fundamentalmente se centra en cómo se construyen esas relaciones de encuentros y desencuentros en 2 escenarios. 1, la escuela, y 2, la familia. Allí nos interesa reconocer cómo al interior, por supuesto, de los diferentes miembros en la familia se dan esas voces que no necesariamente son las mismas, sino que son provocadoras de un escenario para que estos jóvenes se asuman como sujetos políticos. Y por supuesto la escuela privilegiando a esta como un escenario de construcción de lo político. Como el capítulo de mis colegas hace referencia a lo histórico en la educación, o sea, educar en la memoria para no olvidar lo que pasó, y educar en la ética para poder ir hacia adelante sobre nuevas bases para la convivencia. Entonces, en ese diálogo yo trato también de abordar esas mismas cosas, es decir, qué es lo que permite entender la historia y qué es lo que permite entender lo ético en la educación para la paz y en los esfuerzos que se han hecho en el país hasta el presente. Y ahí hacemos ese diálogo pues alrededor de esos 2 elementos que son historia y ética, para poder pues generar esa interacción entre lo que es la experiencia vasca y la experiencia colombiana. Escuchen esta canción. La reconciliación para nosotros
es la posibilidad de encuentro entre diversos de una sociedad multicultural como la nuestra, como la colombiana. La reconciliación significa la posibilidad de encontrarnos para superar el conflicto o superar la forma violenta de resolver los conflictos. Significa que en vez de la violencia, la palabra ocupe el espacio en la resolución de los conflictos. La reconciliación significa también para las comunidades campesinas afectadas por la guerra, como animar la esperanza, la posibilidad de vivir sin angustias, sin zozobras, sin esas crisis personales, familiares y humanitarias. Y yo creo que finalmente la reconciliación significa la posibilidad de construir juntos unos territorios, una vida digna, un país como Colombia. Es entendida como un proceso gradual, diríamos, no es un fin en sí mismo, es un proceso que nos ha permitido estudiar las relaciones sociales amplias en una sociedad, y en particular en sociedades que han estado marcadas por el conflicto violento. En este sentido, la reconciliación nos interesa mirar las posibilidades que tiene para una sociedad en la cual no solamente los actores que han estado participando en este conflicto logran dar ese paso a la posible reestructuración de esas relaciones, sino también considerar este proceso como un proceso político. Es decir, que no solamente actúan las partes en conflicto, sino también otros actores sociales que le apuestan a procesos de cambio y de transformación en esas relaciones sociales. La reconciliación para mí como excombatiente de las FARC-EP es un proceso que se da entre enemigos que de alguna forma han ejercido violencia, ya sea física directa, simbólica, estructural, pero que haya habido violencia y que después tratan pues de juntarse y poder como llegar a un buen nivel de convivencia. Pues la reconciliación es ese acuerdo que hace la sociedad civil para poder continuar con la vida después de un proceso de conflicto violento. No incluye el perdón es optativo para las víctimas. Simplemente es como un pacto o una serie de condiciones que se acuerdan para poder seguir adelante, sabiendo que existió una historia difícil, pero que se quiere de todas maneras continuar la vida. Entonces, la reconciliación implica concesiones, implica avanzar en ese camino de volver a tejer los hilos sociales para que pueda funcionar la vida en común con los actores que a lo mejor en otra época fueron contradictores. No implica necesariamente, o mejor dicho, no incluye olvidar, sino partir de la memoria y de la historia para poder dar pasos hacia adelante y no repetir lo sucedido, dando de parte y parte, encontrando en el futuro y no en el pasado aquellos puntos de convergencia que permiten construir una historia en común hacia adelante. Creo que un reto grande es que la violencia en Colombia ya está muy inmersa casi que en nuestra cultura. Creo que ese es el reto grande, ¿sí? Dejar de pensar que la violencia es la forma adecuada de conducir los conflictos, no solo con los conflictos políticos grandes, sino incluso los pequeños conflictos que hay en el día a día, ¿no? Y el otro reto grande es poder enfrentar nuestro pasado. Creo que Colombia no ha encontrado la manera de analizar qué es lo que está pasando en la historia, en la manera como hacemos política, en la manera como se construyen los modelos productivos, económicos, sociales y culturales en este país. No lo hemos abordado críticamente, y creo que ese es el otro reto, porque mientras no se identifiquen esas causas profundas del conflicto y de la violencia en general, este proceso se va a seguir repitiendo, cada vez reeditado en diferentes actores, pero va a seguir sucediendo y va a seguir también llegando la violencia
Como retos, digamos, y perspectivas de la reconciliación en Colombia, yo creería que hay dos preguntas que siguen siendo hoy vigentes. Una tiene que ver cómo la mirada de los jóvenes sobre la reconciliación, ojo, está permeada o no por la familia y la escuela, ¿sí? Es decir, en esa relación nos interesa esa pregunta, digamos, que sigue estando abierta, que sería muy importante seguir explorando, a mi juicio, en ella. Y la segunda es cuál es la mirada de los jóvenes sobre la reconciliación. Cuando recogemos y recreamos algunas experiencias, tanto en el País Vasco como en Colombia, pues vemos que hay diferentes iniciativas y esas iniciativas provocan en que volvamos en esos retos a pensar en esos jóvenes, en esa clave intergeneracional que seguramente nos posibilita mirar si es un pasado que se quiere reconstruir, si es un presente en el que quisieran ahondar, pero sin lugar a dudas puede ser también la posibilidad de encontrar algunas formas de reproducir ciertos modelos de sociedad o algunas formas de recrear nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, ese me parece que es un reto importante. Sin lugar a dudas, hay que volver a esas diferentes iniciativas en las cuales estos jóvenes participan. Hace un momento mencionaba el proyecto Educapaz, pero también es posible mirar otras formas de expresión para darle ese lugar a estos jóvenes. El reto para la reconciliación nos remite a algo que estamos viviendo con mucho dolor. Hay unas causas de persistencia de nuestra violencia casi que endémica, una violencia histórica, 50 años matándonos. Y esos retos son, el primero y el más importante para mí, es que logremos que la sociedad colombiana tome conciencia del valor de la vida. Hoy el valor de la vida está banalizado hasta la máxima expresión. Insisto, en el País Vasco les bastaron 870 muertos y cuando mataron al concejal Blanco, no importaba de qué partido, todo el mundo dijo, ya no más, esto no puede seguir y vamos a parar esto. Nosotros no hemos tenido esa capacidad de decir, ya no más, vamos a parar esto. Y decirlo en todas las voces y a todas las dimensiones. Uno de los retos más fuertes es tratar de disminuir la polarización o quizás reducir la polarización que hay alrededor de posiciones, y eso implica desde el punto de vista de la educación, que es lo que traté de abordar, el tratar de conocer mejor esas distintas posiciones y poder dialogar alrededor de ellas, y el espacio de las aulas es un espacio propicio para ello. Pues que nosotros y nosotras, los excombatientes de las FARC-EP, hemos entregado cada uno y cada una nuestras armas porque estamos convencidos de que es posible construir la paz en Colombia y que nosotros, la gran mayoría, y a pesar de lo que se diga en los medios, pero la gran mayoría estamos aquí y vamos a quedar aquí. Entonces mi mensaje es a creernos eso, que estamos aquí para construir paz y que eso es lo que queremos, a pesar de que hayan sido asesinados 225 excombatientes desde la firma del acuerdo de paz, pero aquí estamos. Hoy la reconciliación está sucediendo, y donde antes había hombres y mujeres llamando al odio, a la confrontación, a la muerte del contrario, del opuesto, hoy esas mismas voces, esos mismos hombres y mujeres se están encontrando para perdonarse, para reconciliarse y para pensar el futuro juntos, no solamente de ellos, sino de todos.